Hispanos en Cristo. Saludamos a todas las familias y les damos una cordial bienvenida. Somos el Ministerio Hispano de Emmanuel Bible Church en Springfield, Virginia. Nos llamamos Hispanos en Cristo porque somos hispanos de toda Latinoamérica que vivimos en los Estados Unidos. Puede encontrarnos en nuestro canal de YouTube Hispanos en Cristo IBC o en Facebook como Hispanos en Cristo-IBC. Nuestra iglesia está ubicada en el 6911 Braddock Road, Springfield, Virginia, área postal 22151. Ahora con ustedes, Juan Ancalle, pastor del Ministerio Hispano de Emmanuel Bible Church en Springfield, Virginia, exponiendo el Evangelio de Marcos. Estamos contentos de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Buenas tardes, hermanos. Puestos de pie, por favor. Vamos a dar inicio a la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y como es costumbre, vamos a leer de forma alternada. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente. El último versículo lo leemos todos juntos. Entonces, Marcos 1 del 1 al 8, y dice: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Todos juntos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, hermano Pablo, por la lectura de la palabra del Señor. Y como decíamos al principio, hoy día empezaremos una nueva serie. Bueno, la serie que estamos empezando el día de hoy es de Marcos, y Marcos enfatiza en el Señor Jesucristo, pero en el Señor Jesucristo como siervo de Dios. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Esta nueva serie, porque primeramente hemos hablado acerca del libro de los Hechos. Hace unos 2 años hemos expuesto todo el libro de los Hechos, y en el capítulo 1 al capítulo 9 nos habla acerca del ministerio del apóstol Pedro. Y hemos visto también cómo el Señor restaura a Pedro después de que él lo ha negado, y lo restaura a Pedro al ministerio y le llama para servir, y Pedro empieza a predicar la palabra de Dios después del Pentecostés. Luego también hemos estudiado las 2 cartas del apóstol Pedro, primera Pedro y segunda Pedro. Y se puede ver que el apóstol Pedro se dirige a las iglesias de la dispersión, del Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y les anima a seguir adelante y fieles en medio de las presiones que la sociedad les presenta en su época. Vimos también el Evangelio de Mateo, que nos habla del reino de los cielos, Lucas, que nos habla del Hijo del Hombre, y nos presenta un recuento casi cronológico de la vida del Señor Jesucristo. Y a la vez Juan, del que hemos hablado también, nos presenta al Señor Jesucristo como Dios, y además presenta sus milagros, 7 milagros, y las 7 afirmaciones yo soy, que ha sido hace unas 2 series que hemos estado hablando. Y también antes estudiamos el Deuteronomio y el libro de Gálatas, que nos hablan acerca de la ley de Moisés. El Deuteronomio es la repetición de la ley de Moisés que los israelitas reciben antes de entrar a la tierra prometida, y Gálatas, ya después de mucho tiempo, cómo los creyentes aplican la ley en su vida, que los creyentes no están obligados a practicar la ley, sino que practican la ley sencillamente porque han conocido a Cristo y tienen el poder del Espíritu Santo para poder obedecer a Dios. Pero la ley no es para salvación, sino es referencia de cuán santo es Dios
y cuán pecador es el hombre. Es un recordatorio para nosotros. Y entonces, como el apóstol Pedro tenía un trasfondo judío, se necesitaba saber todas estas cosas antes de entrar al Evangelio según San Marcos. Y aunque el apóstol Pedro no escribió el Evangelio según San Marcos, podemos decir que es la versión de la vida de Jesús del apóstol Pedro. Pero ¿qué relación hay entre Marcos y Pedro? El Evangelio de Marcos fue escrito en Roma para los cristianos gentiles, porque las costumbres judías que están explicadas en Marcos son expresiones a veces traducidas también del arameo al griego, y estas cosas nos muestran que los destinatarios han sido gentiles. Pero ¿qué relación hay entre Marcos y Pedro? Pedro fue el que le guió a Marcos a los pies del Señor. Y Marcos era como un ayudante para Pedro. Cuando Pedro predicaba la palabra de Dios, Marcos estaba con él. Así que le ha debido escuchar muchas veces predicar la palabra de Dios, presentar el Evangelio, narrar las historias del Señor Jesucristo, muchas veces Marcos. Entonces, siendo Marcos un discípulo prácticamente de Pedro, aunque no un discípulo directo del Señor Jesucristo, porque no andó con él, pero él anota todo esto que escucha del apóstol Pedro. Por eso que es importante haber estudiado la primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, haber sabido de Deuteronomio y de Gálatas, y haber estudiado también el libro de los Hechos para poder entender mejor lo que el evangelista Marcos está hablando aquí, que es un espejo de la vida del Señor Jesucristo desde el punto de vista del apóstol Pedro. Fue escrita aproximadamente el 64 al 68 antes de Cristo, después de Cristo, porque no se menciona la destrucción del templo de Jerusalén. El autor del Evangelio de Marcos obviamente es Marcos. De acuerdo a las evidencias externas, había un discípulo de Juan el apóstol que se llamaba Papías. Él escribe, aunque esto no está en el canon, sino en la historia de la iglesia. Papías escribe y dice que Marcos acompañó al apóstol Pedro y escribió exactamente lo que Pedro se acordaba del Señor, y que además era intérprete de Pedro, y además sus escritos son confiables. Esto es lo que dice Papías. Aparentemente el apóstol Pedro hablaba más arameo que griego, y el que le traducía era Marcos. El autor se llama Juan Marcos, no solamente es Marcos, en algunas partes de la escritura va a encontrar Juan Marcos o Juan o Marcos. Fue cristiano judío. Su casa era el lugar de reunión de los creyentes. ¿Se acuerda cuando Pedro sale de la cárcel? Y entonces, cuando salen de la cárcel y escapan liberados por un ángel, van en Hechos capítulo 12, versículo 12, y era la casa justamente de Juan Marcos. Y también podemos ver que es este joven que escapó de cuando fue arrestado el Señor en Marcos 14, 51, 52. Y la palabra nos habla y Pedro nos afirma que se convirtió con él en 1 Pedro 5:13. Después va a Antioquía, acompaña a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Era primo de Bernabé, había relación familiar, Bernabé y Marcos. Pero él va solamente hasta Perge, y de Perge se vuelve, dice Hechos 12:25, y el 13:5 y 13 no continúa en este viaje misionero. Así que Pablo en el segundo viaje misionero no lo quiere llevar a Marcos. En Hechos 15, 36 al 39, tuvieron un serio desacuerdo Pablo, pero más tarde Pablo le llama a mi hijo, al cual me es útil en el ministerio, en 2 Timoteo 4:11. Este era Marcos. Y tal vez Marcos también pinta la figura de todos los creyentes. A veces hacemos las cosas bien, a veces tenemos desaciertos, pero no por un desacierto debemos ser descalificados toda nuestra vida. Aquí vemos que Pablo no lo llevó en el segundo viaje misionero, no lo quiso llevar en el ministerio. Pero al final de su ministerio, cuando ya está en la casa del apóstol Pablo, al final, después de muchos años, lo ha restaurado a Marcos y le dice, me es útil en el ministerio. Y a veces pasa esto en la vida de los creyentes. Al principio tal vez no somos útiles en el ministerio, más bien tal vez somos de dificultad para hacer ministerio. Pero después el Señor obra en nuestras vidas y maduramos y aprendemos y somos útiles en el ministerio. De eso más o menos habla la vida de Marcos, pero más que todo nos habla acerca de la perspectiva que muestra el apóstol Pedro de lo que fue andar al lado del Señor Jesucristo. Y así que con esa introducción vamos a hablar acerca del Evangelio según San Marcos, y vamos a hablar solamente del versículo 1. No vamos a hablar de los 8 versículos que hemos leído, eso vamos a hacer la siguiente semana,
Pero vamos a hablar solamente del versículo 1, y el versículo 1 dice, el principio o principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra y háblanos, Señor, con el Espíritu Santo de la promesa, que como te pedimos, Señor, siempre que abrimos las Escrituras, que nos hables y nos convenzas nuestro corazón y que podamos aprender, Señor, estos principios de tu palabra para mejorar nuestras vidas cristianas, para madurar, para entender mejor lo que tú querías hacer y cómo a través de tu ejemplo quieres que nosotros caminemos esos mismos pasos y hagamos lo mismo, Señor, que tú has hecho, esas mismas actitudes que tú has enseñado, Señor. Te damos gracias en este día y te pedimos que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo, especialmente la palabra principio, podemos decir que esta es la perspectiva de Marcos, es el espejo de lo que enseñaba Pedro. Para él el Evangelio empieza con el ministerio de Juan el Bautista, porque después de esto empieza a narrar Marcos y empieza a narrar el mensaje de Juan el Bautista, que el reino de los cielos se ha acercado, que se arrepientan. Entonces, para él, el impacto en la vida del apóstol Pedro, en este caso, el principio es justamente el ministerio de Juan el Bautista. Detrás de esto revela además el trasfondo del apóstol Pedro, que sabía lo que significaba vivir bajo la ley de Moisés, que aunque se quería, no se podía satisfacer la ley de Moisés, ni podemos satisfacer el día de hoy, sino por creer en el Señor Jesucristo, porque la ley revela la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Esto justamente era uno de los propósitos de la ley, mostrarnos cuán santo es Dios y cuán caída es la naturaleza del hombre. Todo esto en la perspectiva de Marcos, cuando dice el principio, está mirando atrás Marcos, está mirando atrás toda la historia de lo que significa ser un judío y de haber conocido la ley de Moisés. Resume lo que Pedro hubiese visto, lo que Pedro hubiese repetido cuando habla de su experiencia con el Señor Jesucristo, al tiempo de compartir y estar cerca de Él. Esto es lo que Marcos está repitiendo. Esto se puede ver en los 10 primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. Hemos hablado de esto en la serie de sermones, los hechos del Espíritu Santo, donde Lucas nos narra el ministerio del apóstol Pedro, luego el ministerio de Pedro se ve también en las cartas de 1 Pedro y 2 Pedro, y además se ve también las intervenciones en las cartas del apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo le menciona a Pedro en los conflictos que él tiene, en las observaciones que hace al apóstol Pedro. Al parecer esto es el principio. Cuando dice principio, Marcos, es una serie de acontecimientos que van a venir y vendrán en la vida de Pedro. Y aunque él mismo no sabe cuáles quedarán registradas en el libro sagrado, en el canon del Nuevo Testamento, pero la perspectiva de Marcos, que estaría narrando a Pedro, es el principio de su ministerio, el principio del ministerio del Señor Jesucristo. Por eso él dice en el principio del Evangelio del Señor Jesucristo. Esa palabra tiene más connotación que una simple palabra. Es por eso que cuando uno lee la palabra de Dios tiene que ponerle atención a lo que está diciendo, porque una palabra puede significar mucho más de lo que uno lee en un significado, diremos, contemporáneo. Si uno se ubica en el contexto de cómo está diciendo esa palabra, en este caso Marcos, está mirando una historia grande atrás para decir principio del Evangelio de Jesucristo. La primera mención de Pedro en el Evangelio de Marcos está cuando Jesús llama a Pedro. Está en Marcos 1, 16, 17, un poco más abajo lo que estamos leyendo, y cuando dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces, sabemos que Marcos es el que casi siempre acompaña a Pedro. Además, Marcos está también con Pablo y sabe ambos lados de la presentación del Evangelio. Primeramente a los judíos que están bajo la ley y también a los gentiles que viven sin ley. Entonces, Marcos menciona al apóstol Pedro como 19 veces en su Evangelio y 6 veces lo menciona con el nombre de Simón, pero no lo menciona como Cefas. Entonces, esto es lo que Marcos entiende por el principio del Evangelio, el principio de Jesucristo. Está hablando
de toda la historia que existe antes de la llegada del mismo Señor Jesucristo. En la perspectiva de Pedro, todo empieza, la buena nueva, la noticia empieza cuando él empieza a observar el ministerio de Juan el Bautista. Y dice, el Evangelio, del Evangelio de Jesucristo. Pero ¿qué significa Evangelio? Y esto a veces nos sucede, significa la buena noticia, la buena nueva, esto saben todos, pero a veces sucede que las palabras de tanto que se pronuncian ya pierden su significado y la gente ya no quiere entender el significado que es realmente de esta palabra. Y esta palabra Evangelio tiene otra connotación aquí. A veces las palabras toman, como decíamos, connotación diferente porque se pronuncian muchas veces. Después de que habían tenido buenas noticias por largo tiempo, esto en el contexto de Pedro y su narrador, en este caso sería el apóstol Marcos, no habían tenido noticias en buen tiempo, necesariamente la historia viene a la mente del evangelista y refleja el pensamiento de Pedro. Dios les había llamado como nación, de haber escogido a Abraham primeramente, luego a Isaac y posteriormente a Jacob, que lucha con el ángel de Jehová. Este le cambia su nombre a Israel. Después de esto, la historia de José, son llevados a la tierra de Egipto, y José es hijo de Jacob, y allá son esclavos, sirven 400 años, luego de una peregrinación de 40 años, y con Moisés en el desierto, finalmente entran a la tierra prometida, y después de duras experiencias de desobedecer a Dios. La entrada a la tierra prometida, se les repite la ley en el Deuteronomio, y además se les advierte que si obedecen, Dios les va a bendecir, Deuteronomio 28, 1 al 14, y si desobedecen, Dios les va a castigar, les va a llevar de esclavos a naciones ajenas. Entonces, todo esto está viniendo en la mente de Marcos, todo esto viene en la mente cuando dice principio y cuando dice evangelio, la buena noticia, dice es la buena noticia. No había muy buenas noticias muchos años antes atrás. Luego en la época de los jueces de Israel, después de su desobediencia, y obediencia a veces y arrepentimiento, hasta que finalmente reemplazan al rey que es Dios y los reemplazan por un rey que es Saúl, porque piden rey. Y aunque David le agrada a Dios y le dice que de su descendencia no va a faltar su descendiente en el trono de Israel, pero se cumplen las maldiciones de Dios ante el pueblo de Israel cuando entran a la tierra prometida y les dice, si ustedes desobedecen, van a experimentar mi ira, mi castigo. Se cumplen todas esas cosas. Y son llevados esclavos, tanto a Asiria y como a Babilonia. El reino se divide y de allá solamente vuelven, de Babilonia solamente vuelven con Esdras, Nehemías y Zorobabel, vuelven 1,5 tribu de los judíos, podemos decir israelitas ahora. Luego el último profeta en el Antiguo Testamento, en este periodo conocido como el periodo intertestamentario, son conquistados por los griegos y Antíoco Epífanes profana el templo sacrificando un cerdo en el lugar santísimo. Y con la revuelta de los macabeos, que son guerreros del periodo intertestamentario judíos, gozan de un tiempo de libertad hasta que son sometidos por el imperio romano. Y esto de no haber obedecido a Dios y de vivir como él decía en la ley de Moisés, les había causado todo el tiempo malas noticias. Todo era sufrimiento para el pueblo. Había experimentado las malas noticias, había experimentado el sufrimiento de Israel por largo tiempo. Por eso Marcos está mirando el trasfondo de Pedro, cómo Pedro entendía la ley y cómo entendía su propia historia. Por eso le está diciendo el principio del Evangelio de Jesucristo, el principio de la buena noticia de Jesucristo. Era buena noticia porque el pueblo de Israel había vivido muchas malas noticias después de haber sido desterrado de la tierra prometida. Entonces, todo esto de no haber obedecido a Dios les trajo consecuencias. Habían experimentado lo que es la ira de Dios, el castigo de Dios por desobedecer. Y entonces la buena noticia es que ahora aparece el Señor Jesucristo. Y Marcos dice que el principio del Evangelio, o sea, de las buenas noticias, es que hay perdón en Cristo. Ha sido una lección el pueblo de Israel la que ha recibido. Por desobedecer a Dios ha sido castigado a la esclavitud y han desaparecido 10,5 tribus. Está mostrando que tiene consecuencias la desobediencia a Dios.
Pero aquí aparece la buena noticia. Aparece el Señor Jesucristo como muestra de amor de Dios y de perdón. No significa que los pecados temporales no van a tener, de este tiempo, no va a tener consecuencias temporales. A veces Dios no nos permite que tengamos consecuencias, pero a veces permite también que tengamos consecuencias, pero la consecuencia eterna del pecado va a ser quitada en Cristo. Por eso dice Marcos que es buena noticia. Por eso dice que es un evangelio de novedades buenas, porque Israel ha experimentado mucho sufrimiento antes de que Cristo venga. Por eso dice principio del evangelio de Jesucristo, de la buena noticia de Jesucristo. Eran buenas noticias, porque todo lo que habían pasado a consecuencia de su desobediencia eran malas noticias. Marcos está pensando en las consecuencias que tiene que desobedecer a Dios. Lo habían vivido en carne propia. Si bien no se pueden evitar las consecuencias temporales del pecado, a veces Dios también quiere que evitemos, sin embargo, sí en Cristo se pueden evitar las consecuencias eternas del pecado. Y así Marcos menciona, en 8 lugares menciona el Evangelio, primeramente en Marcos 1:1, en el versículo 14, el 15, el 8:38, el 10:29, el 13:10, 14:9 y 16:15. Pero saben, hermanos, Marcos tiene un mensaje central. Marcos tiene un mensaje principal. Marcos nos quiere transmitir un mensaje. Y es el versículo que hemos leído en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Aquí Marcos está presentando al Señor Jesucristo como el siervo ideal, como el servidor, como aquel que no ha venido para que le sirvan, como aquel que no ha venido para que le den atenciones a Él, sino Él ha venido a servir. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, nos está tratando de decir Marcos que nuestro ejemplo de servicio es el Señor Jesucristo. Y nos va a mostrar cómo sirve el Señor Jesucristo en obediencia a Dios durante todo el Evangelio. Y nos va a mostrar cómo todos los creyentes tenemos que servir a Dios. Nos está mostrando que nuestro Maestro no vino para ser servido, sino para servir, y por tanto los creyentes tampoco deben esperar ser servidos, sino servir. ¿Cuándo dicen amén? De estas buenas noticias que vienen del Señor Jesucristo, es estas buenas noticias del ministerio del Señor Jesucristo. O sea, las buenas nuevas son el anuncio de que ahora sí, la ley había tenido consecuencias, desobedecer la ley había tenido consecuencias. Toda una nación ha pagado el precio, solamente 1,5 tribus ha vuelto. Dios castiga la maldad, Dios castiga el pecado, pero la buena noticia es que en Cristo hay perdón, y hay perdón eterno de pecados, los que creen que es el Hijo de Dios, y esta es la buena noticia. Pero entonces la buena noticia es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. En este caso, obviamente es la salvación en Cristo Jesús, pero aquí Marcos está diciendo, esta buena noticia es el ministerio del Señor Jesucristo. Está hablando principio del Evangelio de Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre, como hemos dicho, Marcos 15:45, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Porque Él vino para servir y su servicio es su ministerio. Y su ministerio, el ministerio del Señor Jesucristo, es dar su vida en rescate por muchos. A eso ha venido. O sea, ha venido a servir. Y su ministerio es dar su vida por los demás. Es su ministerio. Es el ejemplo del servicio. Y está diciendo aquí bien claro Marcos, está diciendo que este es el ministerio del Señor. Hermanos, esto me hace pensar mucho. A veces nosotros no queremos sacrificar nada por nadie, ni a veces por nosotros mismos. A veces no queremos servir al otro. Esperamos que nos sirvan. Esperamos que los demás hagan cosas por nosotros. Tenemos tan altas expectativas de que los demás nos sirvan que a veces sufrimos por esa causa. Pero nuestro Maestro está diciendo que no había venido para ser servido, sino que su ministerio era dar su vida en rescate de muchos. Ese era su ministerio. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos un ministerio. El principal ministerio que tenemos como padres es servir en nuestras familias,
Como madres, servir en sus familias. Como hijos, servir a sus padres. En el trabajo, servir en su trabajo. El creyente ve las cosas en función al servicio. No en función a los dólares, que hay que mirar también, por supuesto. Una justa compensación, porque eso también enseña la palabra del Señor. Pero cuando miramos las cosas como creyentes, miramos las cosas como servicio. Y el Señor había venido a dar su vida en rescate de muchos. A veces uno se queja de cosas, hermano. Se queja de cosas porque no ha cambiado su carro este año o no ha hecho esto o lo otro. Y el Hijo del Hombre dice, Señor, cuando le pregunta, maestro, ¿dónde moras? Y él dijo, el Hijo del Hombre dice, las osas tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si usted tiene dónde recostar su cabeza, siéntese feliz. Porque el Señor que vino a dar su vida como ministerio, no tenía dónde recostar su cabeza. Marcos no solamente se refiere a su muerte, sepultura y resurrección, como menciona el apóstol Pablo, y lo puntualiza en 1 Corintios 15, 3 al 8, como Pablo dice, porque primeramente yo os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. No se está refiriendo solamente a su muerte y sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, sino que vino a entregar su vida instante a instante para rescatar a muchos. Por eso Él no comía cuando tenía que comer. Él decía, yo tengo mejor comida que comer, hacer la voluntad de mi Padre. Coman ustedes que yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Se ponía a orar, se ponía a hablar con los niños. Dice, no lo molesten al maestro, está cansado. Y él decía, dejen a los niños venir a mí, porque he venido para entregar mi vida en rescate a muchos. Tengo que privarme de las cosas que todo el mundo quiere. Tengo que privarme porque he venido a servir. Eso está diciendo aquí Marcos. Nos está presentando al Señor Jesucristo como el perfecto siervo de Dios. Esperamos, hermanos, que al acabar Marcos nosotros podamos haber reflexionado en el servicio. Hermanos, ¿cuántos damos por sentado lo que nos tienen que dar? A veces los maridos damos por sentado que la mujer es la que tiene que cocinar. A veces los hijos dan por sentado que el papá es el que tiene que darle. A veces la esposa tiene por sentado que el marido es el que tiene que darle. Marcos nos va a hacer reflexionar, tienes que servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Y si por tanto eres su hijo, aprende a servir. ¿Está diciendo? Ese es el mensaje de este evangelio. Y nos va a mostrar al Señor Jesucristo cómo sirve Él. Este evangelio casi no menciona lo que Cristo dice. Este evangelio muestra lo que Cristo hace. En dos palabras está diciendo, no hay necesidad de tanto hablar, es mejor hacer. No hablar tanto, hay que hacer. Los hechos hablan más que las palabras. Vino también a revelar a Dios para hacer conocer a Dios. Por eso hizo milagros el Señor Jesucristo, sanó, perdonó pecados, enseñó la palabra. Pues para hacer su obra de rescate tenía que mostrar ante Israel que Él era el cumplimiento de Isaías, capítulo 40, capítulo 42, Isaías 53. Él tenía que mostrar. ¿Alguna vez leyó respecto de Él Isaías 53 en Nazaret cuando le dicen que lee la Escritura? Pero mayormente Él quiso mostrar con los hechos que Él vino a servir. Así que le veían hablando con los publicanos, alimentando a personas para mostrarles que Dios, el reino de Dios se había acercado y que Él era el Señor Jesucristo. Y que el pueblo había sufrido mucho tiempo ya, desde que fueron a la esclavitud de Egipto y habían sido separados, deportados a ambas naciones, a Siria y Babilonia, habían sufrido mucho las consecuencias del pecado. Ahora era la buena noticia de que aquellos que crean en Cristo tendrían perdón de pecados y no vivirían las consecuencias eternas del pecado. Y esa sí que era una buena noticia para compartir por Marcos. Por eso las buenas nuevas es acerca de la llegada del Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. La buena nueva
es acerca de la llegada del Señor Jesucristo. Ahora nosotros somos gentiles, no hemos vivido nunca bajo la ley, por eso nuestra perspectiva es corta de lo que es el Evangelio. Pero no nos exime por ser gentiles no entender bien el Evangelio, hermanos. Los judíos podían entender bien lo que eran las buenas nuevas, porque sabían lo que era guardar la ley y no poder cumplir la ley. Conocían esa frustración día tras día, año tras año en su vida. En cambio, nosotros gentiles nunca hemos nacido en la ley. Por tanto, no sabemos lo que es obedecer la ley. Cuando dicen el Evangelio las buenas nuevas, ¿qué será? Pensamos que es como una noticia de televisión. Y no es. Porque dice Romanos, dice bien claro, que cuando los gentiles no tienen la ley, tienen ley para sí mismos en sus corazones. Dentro de nuestro corazón sabemos que está mal, sabemos que está bien. Eso es la ley para nosotros. Y nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos bien y cuando hacemos mal. Sabemos en nuestro corazón. Y que no, nuestro corazón no es tendiente a hacer bien. Por eso de las buenas noticias son que nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados por creer en el Señor Jesucristo. El inicio de la buena noticia es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. El Evangelio significa la buena noticia del ministerio de salvación del Señor Jesucristo. El ministerio del Señor Jesucristo es la buena noticia, todo su ministerio. No solamente en la cruz, sino todo su ministerio es la buena noticia. Era la buena noticia para Israel y sigue siendo la buena noticia para nosotros. Y cuando dice del Hijo de Dios, cuando habla de Hijo, al decir Hijo estás refiriéndose a la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Él es 100% hombre, es como nosotros. En ese tiempo, era como cualquiera de los israelitas, o más apropiadamente los judíos, porque tenía que obedecer la ley. Porque Él dijo, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús fue el único que cumplió la ley de Moisés. Con eso demuestra que es el mismo Hijo de Dios, hombre, que cumplió, y aunque tenía naturaleza humana, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La buena noticia es el Señor Jesucristo. Pues la primera parte de su nombre es Jesús, que le fue dada por el ángel, y le dice en Mateo 1:21, y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre significa Jehová es salvación. Es un hebraísmo, es una transliteración del nombre Josué al griego y se pronuncia Jesús. Eso es su nombre. Y este nombre le fue dado por el ángel, por el Señor. Le fue dado este nombre porque significa Jehová es salvación. Entonces, al decir Hijo de Dios, está diciendo mucho aquí Marcos. No solamente está diciendo Hijo de Dios, está hablando de su naturaleza humana, 100% humana, de Marcos, porque han habido falsas doctrinas que han negado que el Señor Jesucristo sufrió en la cruz, que como era Dios no sentía ningún dolor. No es cierto. Sentía dolor como cualquier ser humano, porque era 100% humano, pero no había pecado en Él. Su nombre significa Jehová es salvación. El Señor Jesucristo nos entiende al israelita, entendió al israelita, sabe que habían pasado tantas cosas en su historia, y nos entiende a nosotros también porque ha sido hombre, porque se ha encarnado, Dios encarnado, y entiende la naturaleza humana, entiende las consecuencias personales y temporales y eternas del pecado, entiende porque ha estado en cuerpo humano, porque Él vino para rescatar a muchos. Ese ha sido su ministerio. Vino a rescatar a muchos. Cada día que vivía con esa misión de rescatar a muchos. Si tenía que hacer un milagro, hacía, pero no hacía para causar espectacularidad por los milagros. De hecho, aquí en Marcos vamos a ver que cuando hace milagros el Señor dice, no lo digas a nadie. Es decir, ¿por qué no quiere que sepa Jesús lo demás? Es lo que llaman el secreto mesiánico aquí en Marcos. No quiere que lo diga a nadie, porque a las personas les gusta lo espectacular, les gusta lo que causa sensación y se distraen de lo principal. Al hacer milagros, Jesús estaba mostrando que Él era el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Pero las personas desvían sus ojos del Hijo de Dios hacia los milagros del Hijo de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo decía, no lo digan a nadie, si estás sanado, pues ya te sané. Pero la razón principal no es el milagro, la razón principal es, soy yo la buena noticia.
La buena noticia de que hay perdón de pecados y que no vas a tener consecuencias de tus pecados cuando vengas y creas en mí. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, la segunda parte de su nombre es el Cristo. Es el Mesías, que significa, Cristo significa Mesías ungido. Están esperando especialmente en el periodo intertestamentario, porque han pasado la dominación de los griegos y han pasado la dominación están con los romanos encima. Y ahora están esperando un libertador, a alguien que les libere. Han tenido un periodo como de 100 y tantos años con los macabeos, que han estado libres, pero después otra vez Roma viene, los somete, y entonces están esperando el ungido de Dios, pero piensan que ese ungido de Dios va a ser un guerrero que los va a liberar del yugo romano. Pero cuando llegue el Señor, su misión era bien clara. Vino para rescatar a muchos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Porque se dan cuenta, hermanos, y lo dijo el Señor, en el mundo no es así. Ve como los gobernantes, dice, se enseñorean de las naciones. Se hacen dueños de las naciones. Pero entre ustedes no va a ser así, dijo el Señor. Entre ustedes el que quiera ser grande, tiene que aprender a servir. El más grande en la congregación es el mejor servidor de la congregación. Ese es el más grande. No el que se cree más, sino el que sirve más. Ese es el más grande. Hermanos, cuando usted ve todas las dictaduras que hay en el mundo, presidentes que entran de presidentes y se hacen dueños de las naciones, eso ya lo dijo el Señor. Se hacen dueños de las naciones. Se colocan arriba por sobre sus hermanos. Y les dijo el Señor, entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser grande entre ustedes, tiene que aprender a servir. Igual es en la iglesia del Señor, obviamente esta es la iglesia del Señor. El más grande es el más grande servidor. Así que el Señor Jesucristo, como ungido, su nombre significa Cristo, significa ungido, significa Mesías, es el título de Hijo de Dios. Nuestra relación muestra una relación única con Dios. Es el nombre Jesús, que se le fue dado por el Señor en su nacimiento, y Mesías, que le dieron en reconocimiento a que Él era el ungido de Dios. Por eso significa Jesucristo, significa Jehová es salvación, el ungido de Dios. Eso significa Jesucristo, el ungido de Dios. Eso quiere decir en el que mora el Espíritu Santo, en el que está el Espíritu Santo. Jehová es salvación en aquel que está el Espíritu Santo en plenitud. Ese es el Señor Jesucristo. Eso significa su nombre. Porque Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Es completamente divino y también es completamente hombre. Y como hombre obedece a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Así que podemos decir que el inicio de la buena noticia es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. El Evangelio es la buena noticia de la venida del Señor Jesucristo, que es hombre y es Dios. El Señor Jesucristo, Dios y hombre a la vez, es la buena noticia. Hermanos, cuando dice el principio del Evangelio de Jesucristo, es el inicio de la buena noticia, es el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, el cual es el Hijo del hombre y Dios mismo. El Evangelio significa la buena noticia del ministerio de salvación del Señor Jesucristo. Es la buena noticia de su venida porque es hombre y Dios. El ministerio del Señor Jesucristo es la buena noticia que es hombre y Dios a la vez. El principio del Evangelio de Jesucristo. Tiene amplio significado estas palabras. Tiene Marcos mucho que decir de esto. Y en esto va a mostrarnos cómo el Señor Jesucristo ha venido a servir y no ser servido. No sé, hermano, pero tal vez es tiempo de pensar. ¿Cuáles son las actitudes que has tenido en esta semana? ¿Has tenido una actitud de servicio o de ser servido? Pero si has tenido una actitud de ser servido, no estás siguiendo la huella del Maestro. El Maestro nos ha llamado a nosotros para servir. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Pedro cuando entraron a la última cena?
El siervo más humilde lavaba los pies porque las mesas eran bajitas y no querían que el polvo de los pies suba a la comida de la mesa. Así que antes de comer, el siervo más humilde de aquella casa venía y lavaba los pies a todos. Ese era el trabajo que nadie quería hacer. No sé si no habría habido nadie en la última cena, no sé si no había una persona, el último siervo estaba ocupado lavando a otros los pies, no se sabe. Lo que sí se sabe es que el Señor Jesucristo toma un recipiente con agua y empieza a lavar los pies. Y cuando llega Pedro, Pedro le dice: Señor, a mí no me vas a lavar los pies, porque mira, fíjate, tú eres Dios, tú haces los milagros, tú eres el hombre, tú eres el que debe ser distinguido. Pero el Señor le dice: mira, aparte de mí, no me digas eso, le dice, porque no tienes parte conmigo si no te dejas lavar tus pies. Pero él no está entendiendo el servicio. Pedro dice: lávame todo mi cuerpo. No se trataba de eso, ¿no? Se trataba de la actitud de servicio, de eso se trataba. Está diciendo lo mismo a nosotros, Marcos, aquí. No tenemos parte en el reino de Dios si no sabemos servir a nuestros hermanos. Está diciendo: no debemos ser auténticos cristianos si solo buscamos que nos sirvan y no servimos. Este es el mensaje de Marcos, hermanos. Tal vez es el tiempo de pensar nosotros en servir. Amén. Si esta semana ha vivido usted sin actitud de servicio, pues corríjase. ¿Ok? Con la misma cara que no he servido, con esta misma cara voy a servir esta semana. Y voy a hacer como mi maestro dice, como el Señor dice. Así que, hermanos, el ministerio del Señor Jesucristo es la buena noticia, que es hombre y Dios a la vez, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y estas son las buenas noticias del Señor Jesucristo, del inicio de su ministerio. Y esto el Señor nos va a enseñar durante todo este tiempo. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra, y te damos gracias, Señor, porque vemos en Marcos cómo has venido para servir y no para ser servido. Y aprenderemos, Señor, en este Evangelio, en la perspectiva, Señor, de Marcos, que es un reflejo de lo que tu apóstol Pedro ha vivido cerca de ti, te ha mirado como un siervo, que lo que veía en ti solamente era servicio. Por más cansado que estabas, sabía que tú eras Dios todopoderoso, y aún así tomabas tiempo para ocuparte de los niños. Tomabas tiempo, Señor, para hablar con cuantos estaban agobiados. Tomabas tiempo, Señor, para servir a cuantos necesitaban y escuchar a cuantos sufrían. Eras Dios y los amabas, y eres Dios y nos amas. Señor, te damos gracias por este espíritu de servicio que nos enseña Marcos como reflejo de lo que Pedro ha vivido contigo. Renueva nuestro corazón para servirte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que le voy a invitar a que se ponga de pie, hermano. Invitarle una vez más para que venga la siguiente semana y continuemos con nuestro estudio de Marcos. Estaremos entrando los siguientes versículos. Y en esta semana le animo, hermano, que reflexione sobre este versículo que hemos hablado. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y que el Hijo de Dios había venido no para ser servido, sino para servir. Y sabe que tome la decisión esta semana de servir. Viva sirviendo esta semana a cuantos usted pueda. Y usted verá cómo Dios es fiel en hacer crecer y hacer madurar su propia vida espiritual. Que el Señor le bendiga, hermano. Denle un abrazo de paz a su hermano. Esta fue una presentación del Ministerio Hispano de Immanuel Bible Church. Dirección 6911 Braddock Road en Springfield, Virginia. Área postal 22151. Encuéntrenos en nuestro sitio web www.hispanosencristo.net.